queridos estudiantes, reciban un cordial saludo de bienvenida. Espero que el presente video les ofrezca las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades escolares, en este caso en el área de física. Les habla su maestra Adalaizier Emilce Guerrero Pedraza de la Institución Educativa Municipal Montessori. El tema a desarrollar es los fenómenos periódicos. En primera medida, vamos a definir qué es un fenómeno periódico. Sabemos que son aquellos cambios que se repiten sucesivamente, siempre se hace de manera idéntica o repetitiva. Tenemos algunos ejemplos: el péndulo de un reloj de pared, las ondas sísmicas que pueden ser de sonido, luminosas o en fluidos, los latidos del corazón, la respiración de una persona en reposo, una cuerda de guitarra, un violín o un piano al ser pulsada y el movimiento de una rueda. Esos serían los ejemplos más representativos de un fenómeno periódico. En este caso, para los fenómenos periódicos existen unas variables o unos elementos que nos permiten definir esos fenómenos periódicos. Entonces vamos a hablar de una primera variable que es el periodo, ¿cierto? Se representa por la letra T y significa que es el tiempo que dura en repetirse un ciclo. Por lo tanto, pues la expresión o esta variable debe expresarse en unidades de segundos. Para poderla calcular hacemos uso de unas fórmulas. En este sentido, para calcular el periodo, la fórmula dice que T es igual a 1 sobre F. La F nos indica la frecuencia. Una segunda variable es la F, que significa frecuencia, y corresponde al número de ciclos que se producen en cada unidad de tiempo. En este caso, la frecuencia se expresa o se mide en Hertz. También tenemos una fórmula que nos permite determinarla y decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre T. Recordemos que T nos indica el periodo. Una tercera variable es la velocidad de propagación, ¿cierto? Se representa por la letra V y se define como la relación que existe entre la longitud de onda y el periodo. Esta la vamos a expresar en metros sobre segundos. La fórmula a utilizar dice que la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo. Una cuarta variable tenemos la longitud de onda con su símbolo. Decimos que la longitud de onda es la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por un medio en un ciclo. Y la unidad de medida que vamos a utilizar para la longitud de onda son los metros. Y aquí tenemos su fórmula que dice que longitud de onda es igual a la velocidad por el periodo. Ahora vamos a explicar un ejemplo. En este caso, el ejemplo nos sirve para calcular el periodo de una onda. ¿Cuál es el periodo de una onda que tiene una frecuencia de 4 Hz? Para dar solución al siguiente ejemplo, entonces lo vamos a hacer a través de unos pasos. Tenemos un primer paso que dice, pues, leer detenidamente el ejercicio y de él extraer los datos que nos suministre. En ese sentido, tenemos que la pregunta es ¿cuál es el periodo? Es decir, T es igual, colocamos ahí el signo de interrogación porque es la pregunta que nos hace el ejercicio. Otra información que me suministra dice que esa onda tiene una frecuencia de 4 Hz. Entonces, F es igual a los 4 Hz. Un segundo paso. Debemos escribir la fórmula elegida para solucionar este problema, ¿cierto? En ese sentido, como a mí me están preguntando es por el periodo, entonces la fórmula que debo elegir es la fórmula número 1. Por eso al principio lo que hice fue enumerar cada una de esas variables para que ustedes sepan de cuál fórmula les estoy hablando. Entonces la fórmula elegida para este caso es T igual a 1 sobre F. Recordemos que la F es la frecuencia. Paso número 3. Reemplazar los datos de la fórmula que elegimos de acuerdo al paso número 1, ¿cierto? Entonces tendremos que devolvernos al paso número 1 para poder reemplazar esas variables. Dice que 1 sobre 4 Hz. Los 4 Hz son la frecuencia, reemplazando la fórmula.
Aquí lo que vemos planteada en esta fórmula es una división. Entonces debo dividir 1 entre 4. Paso número 4. El último punto, lo que debo hacer es resolver esa división que nos apareció ahí planteada. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio es 0,25 segundos. La respuesta en ese caso para este ejercicio nos tiene que dar en segundos, porque la unidad del periodo, es decir, la unidad con la que me va a trabajar el periodo para este ejercicio es los segundos, son los segundos, porque el periodo se mide en segundos. Vamos a observar, bueno, ahí termina el ejercicio, pero vamos a ver qué sucede si necesito calcular las otras variables, ¿cierto? ¿Cuáles otras variables? Por ejemplo, si me piden calcular la frecuencia, si me piden calcular la velocidad de propagación, si me piden calcular la longitud de onda. Entonces, vamos a ver qué es lo que debo hacer. Bueno, en un primer momento, si en el ejercicio se debe calcular la frecuencia, entonces yo debo hacer uso de la fórmula número 2. Y la respuesta para ese problema, entonces me debe dar en Hertz. Miremos cuál sería. Esta es la fórmula que debo utilizar, ¿cierto? Frecuencia igual a 1 sobre periodo. Aquí también vemos representada una división. Lo que debo hacer ahí es una división. Una segunda opción. Si en el ejercicio se debe calcular la velocidad, entonces se debe hacer uso de la fórmula número 3. Y la respuesta para ese ejercicio tendría que darse en metros sobre segundos. Aquí tenemos la fórmula que podemos utilizar. Nuevamente vemos planteada una división. Si en el ejercicio se debe calcular la longitud de onda, entonces debo hacer uso de la fórmula número 4 y la respuesta se debe dar en metros, ¿cierto? Aquí lo que veo planteada es una multiplicación. Entonces, para calcular la longitud de onda, yo lo que debo hacer es multiplicar la velocidad por el periodo. Si en el ejercicio se debe calcular el periodo, ya lo dijimos en una primera fórmula, tenemos la opción de utilizar la fórmula número 1, pero también es posible hacer uso de la fórmula anterior si yo la despejo. Entonces me quedaría de la siguiente forma, que el periodo es igual a la longitud de onda sobre la velocidad. ¿Qué significa eso? Que para yo calcular el periodo tengo dos opciones, la fórmula número 1 y esta que les acabo de dar. Aquí vemos planteada una división. Aquí tenemos entonces los 10 ejercicios de aplicación que ustedes deben resolver de acuerdo a la explicación que ya les he dado, teniendo en cuenta todos los elementos soportados a través de este video. Espero que tengan muchos éxitos en el desarrollo de esta actividad y quedo atenta para resolver todas sus dudas.